Reciban un saludo fraterno, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este espacio de oración con la palabra de Dios llamado Lección Divina. Les habla su hermana y amiga Estefania Balota, administradora de este canal Audioteca Católica. Y enos aquí, comenzando esta semana, iniciando la práctica de la Lección Divina, para así acercarnos a la palabra de Dios, abrir nuestro corazón a la escucha de la voluntad de Dios y, en definitiva, llevar a la práctica lo que aquí leemos y meditamos. Si es primera vez que me visitas aquí en el canal, te doy la bienvenida y te invito a que profundices en este conocimiento de la Lección Divina. ¿Cómo lo puedes hacer? Abajo en la casilla de descripciones te he dejado el enlace para que puedas entrar y hacer el curso completo de Lección Divina totalmente gratuito. 6 sencillos videos he elaborado para que puedas conocer los fundamentos teóricos de este camino de oración. Entonces, te animo a que no solamente practiques diariamente, como siempre lo hacemos aquí en el canal. Diariamente estoy publicando las lecciones divinas de los evangelios del día para ir practicando, sino que también fundamentes esta práctica con el conocimiento teórico. Entonces, te animo a que comiences este hermosísimo caminar con la palabra, porque de él vamos a obtener muchos frutos. Antes de comenzar, te invito a que me apoyes con un me gusta aquí en el video. ¿Por qué? Porque la plataforma YouTube nos promueve a muchas más personas. Gracias por tu apoyo y te invito a que comencemos con la oración. Demos inicio entonces a la lección divina. Ten tu Biblia a la mano, un cuaderno, un lápiz y busca un lugar tranquilo donde no tengas interrupciones. Comencemos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh Espíritu Santo, ven a mi corazón y enciende en mí el fuego de tu amor. Ayúdame a comprender la palabra de Dios que voy a leer para que pueda vivirla y transmitirla a los demás. Ilumina mi mente y mi corazón para que pueda conocer la voluntad de Dios y ponerla en práctica en mi vida. Guíame por el camino de la verdad y la justicia y protégeme del engaño y la tentación. Te lo pido en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Primer paso de la lección divina, la lectura. Te invito a abrir tu Biblia en el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículo 16 hasta el 30. Voy leyendo en voz alta mientras tú sigues la lectura desde tu Biblia o desde la pantalla. En aquel tiempo Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías, lo desenrolló y encontró el pasaje en que estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido para llevar a los pobres la buena nueva, para anunciar la liberación a los cautivos y la curación a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo: Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la Escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban: ¿no es este el hijo de José? Se acercó Jesús les luego el que dijo: había recibido dos seguramente me talentos dirán y le aquel dijo: Señor, refrán, 2 talentos me médico, cúrate a ti dejaste, mismo aquí tienes y haz otros 2 aquí que con ellos he en tu ganado. propia tierra Su señor le todos dijo: Te esos felicito, prodigios que siervo hemos bueno y oído fiel, que has hecho en puesto que has sido Cafarnaúm. fiel en cosas Y de poco añadió: valor, yo les te aseguro que confiaré nadie es cosas de mucho profeta en su valor. tierra.
entra Había a tomar ciertamente en parte en la alegría Israel de tu Señor. muchas viudas en los Finalmente se templos acercó de el que Elías, había cuando recibido faltó la un lluvia talento y le durante dijo, 3 años y Señor, medio y yo hubo hambre sabía terrible en que todo el eres país. un hombre Sin duro, embargo, a ninguna de que ellas fue quieres enviado cosechar lo Elías, que no has sino a una plantado viuda que y vivía en recoger lo Sarepta, que no has ciudad sembrado. de Sidón. Por eso tuve miedo y Había fui muchos a leprosos en esconder tu talento Israel bajo en tierra. tiempos del Aquí tienes profeta lo tuyo. Eliseo. Sin embargo, El Señor le ninguno de ellos respondió, fue curado, siervo sino malo y perezoso, Naamán, ¿sabías que que cosecho lo era que de no he Siria. plantado y Al recojo oír lo que no he esto, sembrado? todos los que ¿Por qué estaban en las entonces no sinagogas pusiste se mi dinero llenaron en de el banco ira para que a mi y regreso lo levantándose, recibiera yo con lo intereses? sacaron de la ciudad y lo Quítenle el llevaron talento y hasta una désenlo al que tiene barranca 10, del pues monte, al que tiene se le donde el dará que estaba y le sobrará, pero al que sobre él, tiene poco que se le estaba quitará aún construida la eso ciudad para poco que tiene. despeñarlo. Y a ese Pero hombre él, inútil échenlo pasando por fuera en a las medio de tinieblas, ellos, allí se será el alejó de llanto y allí. la desesperación. Bien, y dentro de este primer paso de la lección divina, y luego de haber leído el texto, nos encontramos con esta pregunta: ¿qué dice el texto? Es la pregunta obligatoria que nos debemos hacer en este momento para repasar lo leído, subrayar lo más importante, extraer los detalles para que todo esto nos vaya llevando a la meditación, es decir, a aplicar este texto a nuestra vida, a la actualidad, a lo que estoy viviendo. Entonces vayamos a los detalles, lo vamos haciendo paso a paso, ten tu cuaderno a la mano y vamos subrayando y extrayendo las partes importantes. Bien, hoy comenzamos a meditar el Evangelio de Lucas, como habrás podido notar, que se prolongará a lo largo de 3 meses, hasta el final del año eclesiástico. El Evangelio de hoy nos habla de la visita de Jesús a Nazaret y de la presentación de su programa a la gente de la sinagoga. En un primer momento la gente queda admirada, pero al darse cuenta de que Jesús quiere acoger a todos sin excluir a nadie, la gente se rebela y quiere matarlo. Entonces, vayamos a los versículos 16 hasta el 19 y encontramos la propuesta de Jesús. Impulsado por el Espíritu Santo, Jesús vuelve a Galilea y empieza a anunciar la buena nueva del reino de Dios. Va a las comunidades, enseña en las sinagogas y llega a Nazaret, donde se había criado. Vuelve a la comunidad donde había participado desde pequeño y durante 30 años. El sábado después, y como solía hacerlo, Jesús va a la sinagoga para participar en la celebración. Se levanta para hacer la lectura. Escoge un texto de Isaías que habla de los pobres, de los presos, de los ciegos y de los oprimidos. Ese texto es Isaías 61, versículos 1 y 2. Este texto refleja la situación de la gente de Galilea en el tiempo de Jesús, la experiencia que Jesús tenía de Dios, de ese Dios Padre lleno de amor, le daba una mirada nueva para observar la realidad. En nombre de Dios, Jesús toma postura en defensa de la vida de su pueblo y con las palabras de Isaías define su misión. Primero, anunciar la buena nueva a los pobres. Segundo, proclamar a los presos la liberación. Tercero, devolver la vista a los ciegos. Cuarto, devolver la libertad a los oprimidos y retomando la antigua tradición de los profetas. 5. Proclamar un año de gracia de parte del Señor. Es decir, proclama el año del jubileo. En la Biblia, el año del jubileo era una ley importantísima
Cada 7 años inicialmente, según Deuteronomio 15, desde el versículo 1, y el libro de Levítico, capítulo 25, versículo 3, era necesario devolver las tierras a los clanes de los orígenes. Todos debían poder volver a su propiedad, y así se impedía la formación de latifundios y se garantizaba la supervivencia de las familias. Era necesario en ese año perdonar también las deudas y rescatar a las personas que se habían tomado como esclavos. No fue fácil realizar el año del jubileo cada 7 años. Después del exilio, se decidió hacerlo cada 50 años, imagínense ustedes. El objetivo era y sigue siendo restablecer los derechos de los pobres, acoger a los excluidos y reintegrarlos a la convivencia. El jubileo era un instrumento legal para volver al sentido original de la ley de Dios. Era una ocasión ofrecida por Dios para hacer una revisión del camino, para descubrir y corregir los errores y empezar de nuevo. Empieza su predicación proclamando entonces un año de jubileo, el año de gracia del Señor. En el versículo 20 hasta el 22 enlaza, enlaza la Biblia y la vida. Terminada la lectura, Jesús actualiza el texto de Isaías diciendo: esta escritura que acaban de oír se ha cumplido hoy. Y asumiendo las palabras de Isaías como palabras suyas, Jesús le da un sentido pleno y definitivo y se declara Mesías, que viene a cumplir esa profecía. Esta manera de actualizar el texto provoca una reacción de rabia entre los que se encuentran allí en la sinagoga. Quedan, por supuesto, escandalizados y no quieren saber nada de Jesús. No aceptan que Él fuera el Mesías anunciado por Isaías y decían: ¿acaso no es este el hijo de José? Quedan escandalizados porque Jesús habla de acoger a los pobres, a los ciegos, a los oprimidos, a los excluidos. La gente, por supuesto, no acepta esa propuesta de Jesús y así, en el momento en que presenta el proyecto de acoger a los excluidos, Él mismo, Jesús, es excluido. Vayamos a los versículos 23 hasta el 30 y es la parte final de este relato y nos habla de superar los límites de la raza para ayudar a la comunidad a que superara el escándalo y para hacerle entender que su propuesta forma parte de la tradición. Jesús cuenta dos historias de la Biblia que eran conocidas: la historia de Elías y la historia de Eliseo. Las dos historias critican la cerrazón mental de la gente de Nazaret. Elías fue enviado a la viuda de Sarepta y lo podemos leer y te invito a que lo leas posteriormente. Primera de Reyes 17, capítulo 17, versículos del 7 al 16. Y la historia de Eliseo, que fue enviado a ocuparse del extranjero de Siria, lo podemos leer en Segunda de Reyes, capítulo 5, versículo 14 en adelante. Despunta aquí la preocupación de Lucas, que quiere mostrar que la apertura hacia la gente viene de Jesús. Jesús tuvo las mismas dificultades que estaban teniendo las comunidades en el tiempo de Lucas, pero la llamada de Jesús no aplacó los espíritus. Fue todo lo contrario. Las historias de Elías y de Eliseo provocaron más rabia aún. La comunidad de Nazaret llegó al punto de querer matar a Jesús, pero él mantuvo la calma.
La rabia de los demás no consiguió desviarle de su camino. Lucas muestra así lo difícil que es superar la mentalidad del privilegio y de la cerrazón de corazón. Es importante notar aquí, queridos hermanos y hermanas, los detalles en el uso del Antiguo Testamento. Jesús cita el texto de Isaías, hasta donde dice proclamar un año de gracia de parte del Señor. Ahí se estaba refiriendo al jubileo. Texto de Isaías hasta donde dice eso, corta todo lo demás de la frase que decía y un día de venganza de nuestro Dios. Jesús corta ese pedazo y la gente de Nazaret, por supuesto, queda escandalizada ante Jesús al oír que quiere ser el Mesías, porque quiere acoger a los excluidos y porque ha omitido la frase sobre la venganza. Recordemos que la mentalidad del Antiguo Testamento, hermanos y hermanas, era la guerra, era la venganza, era el ojo por ojo y el diente por diente. Y quieren que el día del Señor sea un día de venganza contra los opresores del pueblo. En este caso, la venida del reino no sería más que un cambio superficial y no un cambio o una conversión del sistema. Jesús no acepta esta manera de pensar y por supuesto no acepta la venganza. Eso lo vemos también en Mateo 5, 44, 48. Su nueva experiencia de Dios como padre, madre, le ayuda a entender mejor el sentido de las profecías. Entonces, hermanos y hermanas, la mentalidad de Jesús no cuadra y no entra en la mentalidad de la época. Por eso Jesús tuvo tanto rechazo, por eso Jesús fue llevado al matadero, fue llevado a la cruz. No es fácil defender las cosas de Dios, no es fácil establecer en una sociedad corrompida una nueva mentalidad y sobre todo la mentalidad del amor que Jesús venía a instituir. Sigamos adelante con el paso siguiente. Segundo paso de la lección divina, la meditación. Entonces, ¿qué me dice el texto? Es momento de traerlo a mi vida. Entonces, te voy a compartir unos aspectos que he tomado en cuenta para mi meditación personal para ayudarte en definitiva a la tuya. Recuerda que es importante que compartas, ¿cierto? Gracias a todas aquellas personas que ya comenzaron a compartir, que han comenzado a utilizar esa casilla de comentarios para así sea dejar un saludo o comentar qué le ha parecido esta lección, comentar, compartir la oración que están haciendo, lo que le están pidiendo al Señor a través de esta lectura y cuál es el compromiso al cual le lleva esta lectura. Muchas gracias a hermanos y hermanas por su participación. Entonces, te voy a compartir lo que he meditado. Aquí tenemos los 3 puntos, ¿verdad? Entonces, vamos a ir uno a uno desglosándolo. El primero de ellos dice, fue a Nazaret donde se había criado. Te mereces a alguien que se le escape una sonrisa cada vez que te vea. Me encontré esta frase e inmediatamente pensé en María, la mujer de la sonrisa. La sonrisa, hermanos y hermanas, es signo de paz, de amor, de alegría, de serenidad. Y así era la Virgen María. Todos necesitamos de esa sonrisa para recargar las fuerzas. Y es lo que hace justamente Jesús. Jesús necesita el abrazo y el cariño de su madre. Y entonces Él vuelve a Nazaret, donde había sido criado. Y allí estaba su madre. Jesús vuelve a su casa
a su tierra materna y por supuesto que comparte con la Virgen María. Y imaginémonos esa escena entre la madre y el hijo, el abrazo, el cariño de María hacia Jesús, dándole ánimos, dándole fuerza. Preguntémonos tú y yo, ¿sabemos volver a nuestro nido, a nuestro lugar de origen? ¿Procuramos frecuentar ese lugar seguro donde siento amor, aceptación y confianza para ser reconfortado, reconfortada? Es decir, ese lugar que es mi lugar de origen, mi casa, mi familia, mis raíces, buscando ese apoyo, ese consuelo de mamá, de mi familia. Me hace sentir reconfortada esa experiencia de estar cerca de mi familia, en mi lugar de origen, en mi tierra. Imaginémonos esa experiencia de Jesús y trasladémoslo a nuestra vida. Segundo aspecto, el Espíritu del Señor está sobre mí. Un motivador dijo, en 20 años estarás más arrepentido por las cosas que no hiciste que por las que hiciste. Jesús es empujado por el Espíritu, por el ímpetu del Espíritu. Nada lo detiene. Sabe que tiene el tiempo contado y no está dispuesto a esperar la aprobación de la gente, sino solo la del Padre. Sabe que viene a cumplir las profecías y que es tiempo de actuar. Hoy mismo se ha cumplido este pasaje en la Escritura que ustedes acaban de oír, dice Jesús. Entonces, preguntémonos, ¿en tu matrimonio invocas al Espíritu Santo y permites que sea Él quien te dé la fuerza y guíe tus decisiones diarias? ¿En tu trabajo invocas al Espíritu Santo y permites que sea Él que te dé la fuerza y la guía en tus decisiones? ¿En tu apostolado te pasa lo mismo? ¿Invocas al Espíritu Santo? El mismo Espíritu que ungió a Jesús también te ha ungido a ti y me ha ungido a mí. Preguntémonos, ¿quiero ser yo quien también hoy lleve paz, alegría y consuelo a quien encuentre? Esa paz, esa alegría y ese consuelo que son frutos del Espíritu Santo. ¿Quiero yo ser ese portador? Pues hermanos y hermanas, si eso es así, dejémonos poseer por ese Espíritu que es el Espíritu de Dios. Y allí veremos esos frutos. Tercer aspecto, ¿no es este el hijo de José? Parece que el pueblo está feliz por las palabras de su paisano. Les agrada al inicio escucharlo, pero pronto pierden el encanto. Cuando escuchan lo que no les agrada, comienza Jesús a perder el encanto ante los ojos de la gente. Algunos le reclaman de por qué no había venido antes si ahí hay tantos para curar y sanar. Quieren ver milagros, se llenan de envidia por su fama y lo quieren despeñar. Impresionante lo bipolar de la reacción. Hay desencantos muchas veces en los matrimonios, en las familias, en la política, en las amistades. ¿Y acaso revisamos cuál es la parte que me corresponde y me mantiene firme, confiando en la guía del Espíritu Santo? Siempre habrá gente como la Virgen María, como esa María humana que estuvo al lado de Jesús, que fue su apoyo incondicional. Siempre habrá gente a nuestro lado que nos apoye. Preguntémonos, ¿nosotros, tú y yo, somos incondicionales?
¿Aplaudimos a otros por sus logros o tenemos también envidia de quien comienza a brillar más que nosotros, diciendo, pero ¿quién es este? Este es el hijo de fulanita, este es el hijo de María, este es el hijo de José, este es el hijo de Margarita, este lo conozco yo desde niño, ¿qué me va a venir a decir? ¿Qué me va a venir a enseñar si la conozco, si lo conozco? ¿Qué pasa con con esos juicios que hacemos, llenos de envidia, lleno de cosas que bloquean esa acción del Espíritu? Recordemos que Dios se manifiesta a través de lo más insignificante, de lo que creemos que para el mundo no sirve, pero para Dios sirve. Entonces estemos atentos a todas esas señales de Dios. Sigamos adelante con la oración. Tercer paso de la lección divina, la oración. ¿Qué me hace decir el texto? Te invito a orar conmigo y después tú haces tu propia oración. Y si es de tu agrado, la compartes en la casilla de comentarios. Padre bueno, que tú seas mi roca de refugio, el baluarte donde me salve. Que seas ese nido que me acoge y donde recupero mi fe y mi confianza. Úngeme también hoy con tu espíritu para que siempre esté sobre mí y vaya delante de mí, guiando mis pasos y fortaleciéndome en la misión que me has confiado. Te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén. Cuarto paso de la lección divina, el propósito o el compromiso. Y es momento de preguntarnos a qué me invita Jesús con este evangelio de hoy. Es llevar a la práctica lo que acabamos de escuchar. Y veamos si nos comparamos con la misión que Jesús vino a realizar, podríamos preguntarnos, ¿qué falta en mi vida para impulsarme a proclamar el reino de Dios? Vemos que Jesús asume su misión con valentía. ¿Cómo estoy asumiendo yo esa misión que Dios ha colocado en mí como bautizado? Es decir, proclamar y dar a conocer el reino de Dios entre los míos, en mi tierra, en mis conocidos. Tengo prejuicios, me da pena, me dejo guiar por el Espíritu. ¿Cómo estoy? ¿Cómo estoy en ese aspecto? Y hoy el Evangelio es muy claro, nos impulsa y nos recuerda esa misión a ejemplo de Jesús. Jesús vino a darnos el ejemplo de cuál era el camino y nos dejó un legado al cual tenemos que cada uno de nosotros responsabilizarnos. Entonces, ¿qué estoy haciendo yo por los que tengo a mi lado? Por la pequeña comunidad que es mi familia, por la comunidad de mi parroquia. ¿Estoy siendo portador de la buena nueva? ¿Estoy actuando a la luz del Espíritu Santo? ¿Me estoy dejando guiar por ese Espíritu Santo sin temores ni vergüenza, ni temor de ser rechazado o señalado? ¿Cómo está eso, hermano y hermana? Te leo en los comentarios. Ánimo. En ese espejo de Jesús veamos la valentía de ser un cristiano auténtico, un cristiano fiel a sus convicciones. Ánimo, sigamos adelante. Bien, y hemos finalizado por hoy la práctica de esta lección divina. Gracias por haberte quedado conmigo hasta este momento. Recuerda que es importante que compartas este video en tus redes sociales y entre tus amistades, que me apoyes con el me gusta, el dedito arriba para que así la plataforma YouTube nos promueva. Suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Que no se te olvide ese detalle para que puedas estar pendiente cada vez que estoy subiendo material al canal. A veces me atraso un poco con los horarios por temas de electricidad, por algunos temas de algunas cosas que se atraviesan en el camino, pero YouTube siempre te va a avisar
cuando esté subiendo el material, así que no te olvides hacerlo para que estés pendiente. Nos encomendamos a nuestra Madre diciendo, bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, cuida de todos nosotros, tus hijos. Amén. Seguimos orando unos por otros, seguimos orando por Venezuela y por todos los países que se encuentran en conflicto. Dios te bendiga. Hasta mañana, si así Dios lo permite.